Y el niño, como fenómeno natural, se sabe que existe, aún con el cambio climático o no. De hecho, no se sabe la relación exacta que hay con el cambio climático. El anticiclón se estaba haciendo más grande. Esto sí por efecto del cambio climático, específicamente por el incremento de la temperatura, ¿no? Básicamente. El Ujú. niño es la corriente como tal, y puede ser el niño, tiene fase el niño y tiene fase la niña. Ahorita hemos pasado 3 ciclos de fase niña, que es, 3 años en donde la temperatura de esa corriente, disminuyó en vez de incrementar. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que estén con nosotros en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un agradecimiento, como siempre, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Estamos saliendo apenas, espero, de esta ola de calor que nos tuvo terrible, ¿no? Que nos tenía como pollos rostizados. Eh, y bueno, todo mundo estábamos asustados, hay que decirlo, porque hay un montón de versiones sobre esto, que el calentamiento global, que el niño, que la niña, que pues nuestros pecados y todo ese tipo de cosas. Yo siempre he pensado que luego nuestra memoria climatológica y meteorológica, después aclararemos por qué esa distinción, es muy corta y entonces se nos olvida que estos fenómenos a veces son cíclicos, o muchos de ellos son cíclicos, pero pues nosotros ya no, se nos olvidó que ha habido otros años con calores muy intensos, sí, y pues nos desconcierta un poco. Entonces, para hablar de estas cosas, para tratar de aclarar frente a qué estamos, sí, pues invitamos nosotros a la doctora Laura Chang. Ella pues divide su trabajo de investigación entre la Universidad Intercultural, Indígena Intercultural, en Pátzcuaro, ¿verdad? Estás por allá, en la Universidad Michoacana, donde es profesora de climatología, y la UNAM, en la ENES, donde también tiene a su cargo estos cursos. Entonces, pues es la persona indicada para platicarnos de forma sencilla de qué se trata todo esto del clima. Laura, qué bueno que viniste. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar aquí platicando de estos temas que creo que de alguna manera todos nos encontramos en la atmósfera y convivimos con sus procesos. Entonces creo que es muy, muy interesante hablar de estos temas. Sí, mira, cuando hace frío, pues nos ponemos una buena chamarra, si tenemos acceso a ella. Cuando llueve mucho, pues un paraguas o un impermeable. Eh, Cuando hay un día soleado, bonito, pues nos salimos a tomar un refresco al patio o al camellón incluso. Pero el problema es el calor y la escasez de agua. Ese sí, a mí por lo menos, es el fenómeno que más me asusta. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿frente a qué nos enfrentamos? ¿Realmente es un efecto del cambio climático o es un efecto del niño que luego dice, no, maldito niño, ¿no? ¿Qué es eso, no? No sé si pudieras aclararnos algunos de estos términos. Bueno, sí, hay como los procesos de la atmósfera son naturales, ¿no? Y están ahí desde que la formación de la Tierra como la conocemos, es decir, antes la Tierra estaba formada de otra forma, ¿no? Era un gran continente, entonces el clima era diferente. Ujú. Actualmente, pues nuestras condiciones actuales se establecieron en el Holoceno más o menos hace 10,000 años. Entonces, bueno, en ese momento los procesos que conocemos se generaron. Más allá de entrar ahorita al cambio climático y el fenómeno del niño o la niña, es como el proceso de cambio climático incide sobre los ciclos naturales. Ya lo platicábamos, atrasito, hace un momento, que tiene que ver con, agudizar ciertos procesos o disminuir otros. Y el niño, como fenómeno natural, se sabe que existe,
aún con el cambio climático o no. De hecho, no se sabe la relación exacta que hay con el cambio climático. Lo que sí se sabe es que cuando se establece el niño o la niña, la temperatura de ciertas regiones, principalmente, luego sí hay un efecto global, pero hay ciertas regiones que se ven incididas muy cercanas en donde ocurre el proceso, que ahorita se los puedo detallar más adelante, generan aumento o disminución de la temperatura y esto genera que a su vez una relación con altas y bajas presiones. Las altas y bajas presiones forman, o este intercambio entre altas y bajas presiones forman los vientos, o la razón por Ujú. la que hay vientos es porque hay una compensación entre la alta y la baja presión. Entonces modifica el patrón de vientos y es la razón por lo que a veces se agudiza la lluvia en un lugar y empieza la sequía en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso particularmente ahorita, hay 2 procesos que intervinieron en la situación que ocurre en nuestro país. Un proceso es el incremento de la incidencia de un anticiclón. Este anticiclón es el anticiclón subtropical, que se encuentra principalmente focalizado en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. ¿Y cuál es esta parte o particularmente este lugar? La península de Baja California y el desierto de Sonora. El desierto de Chihuahua también se ve influenciado, pero principalmente se encuentra en esos lugares. ¿Qué características tienen esos lugares? Pues son desiertos y lugares áridos y semiáridos. ¿Qué quiere decir? Que precipita muy poco y que también la mayoría de la temporada del año, la mayoría de los días en el año son días soleados. Es decir, hay poca humedad, lo que conlleva a poca precipitación. Entonces, bueno, las especies ahí están muy, muy acondicionadas a esas condiciones, ¿no? Tenemos endemismos porque ya ellas conviven con la sequía. Ahí hay cactáceas, suculentas, todo eso ahí. Exactamente, ¿no? Y especies como, el zorro, que le llaman el zorro del desierto, que tiene Sí, esta sí. característica de las orejas O gigantes. sí, las orejotas. Son justamente una adaptación, ¿no? Donde la vascularización de esas orejas hace que el viento refresque su Refresque. cuerpo. Entonces, son lugares muy interesantes donde naturalmente este proceso, pues, ya es parte de la vida de los seres vivos de ahí. Pero, ¿qué sucede? En el 2012, justo le comentaba aquí al doctor Horacio Cano que me puse a investigar porque yo imaginaba que el proceso que sucede es que el anticiclón se estaba haciendo más grande. Esto sí por efecto del cambio climático, específicamente por el incremento de la temperatura, ¿no? Básicamente. Entonces, esa fue como lo que a mí se me ocurrió sobre la ola de calor tan atípica en el centro de México. Tal vez en el norte no tanto se ve la incidencia porque las personas están adecuadas también a eso. Es decir, mi familia en algún momento, tengo familia en Sonora, ellos, ubican ellos y ellas, ubican muy bien el término golpe de calor, ¿no? Y saben cómo actuar un poco al respecto. Pero en el centro y en el sur, pues es algo no cotidiano y entonces es donde se vuelve peligroso para nosotros, Ujú. los seres humanos. Y lo que sucede es que este anticiclón, al estar a regionalizarse, o sea, estar localizado a lo mejor en una región media hacia el norte de México, pues se hizo más grande por condiciones de incremento de temperatura, el aire, especialmente si tenemos una transición entre el niño y la niña, vamos a hablar, más bien de la niña al niño, vamos a hablar adelantito de eso, pero generó condiciones de desecación en la mitad del país, más o menos, incrementando la temperatura. O sea, la razón por la que la temperatura aumentó es porque no llegaban las nubes que regulaban la temperatura del centro de México. O sea, la precipitación que gracias a Dios ya tenemos como desde el domingo, que ya está lloviendo, ya la zona de convergencia intertropical, esa es el nombre, correcto para esta precipitación que nosotros tenemos estacional, que, se recorre un poco hacia el norte cuando el hemisferio norte, o sea, nosotros estamos en el verano.
¿no? Porque Ujú. recordemos, no es la misma, estacionalidad, por encima del ecuador, o sea, del cero latitud norte al cero al 90 y del cero latitud, hacia el sur, 90 sur, ¿no? Son estaciones especialmente contrarias. Mientras nosotros acabamos de entrar a nuestro verano, ellos y ellas acaban de entrar al invierno. Al invierno, Ujú, así es. En Argentina se están muriendo de frío exactamente. y nosotros de calor, lo cual es normal. Entonces, Laura, estamos frente a un fenómeno natural, normal, Ujú, que en todo caso se puede agudizar ujú, por los aumentos globales de temperatura, lo que llamamos el calentamiento global, ¿no? ujú. Pero no es nada que no haya sucedido antes. No se han registrado, ya este tipo de efecto. No sé si la ola de calor en Michoacán como tal, o sea, ese registro como tal, Tan yo no, intenso, ajá, ¿no? tan intenso, no lo recuerdo. Eso sí, hubo temperaturas récords Sí, en esta ocasión. Esa es la parte de agudización. Lo que esta investigación en el 2012, que me parece, fue de investigadores de la Universidad de California, si no mal recuerdo, es que iban a incrementarse las áreas, específicamente de los anticiclones subtropicales. Entonces, bueno, es por eso que se incrementa también la el temperatura. anticiclón es una condición Ujú. de disminución de la humedad, aumento de la temperatura y como que se estaciona, ¿no? En una zona ese fenómeno, ¿no? Exactamente. No hay vientos que vayan arrastrando o Pues hay hay pocos. vientos, pero los vientos son desecantes, es Ujú, decir, en la parte alta de la atmósfera, que se llama, estratosfera, hay condiciones de compensación, es decir, son columnas grandes de aire que tenemos, unas que se hacen advectivas, o sea, que movimiento horizontal, o convectivas, que es movimiento vertical. En el caso de los anticiclones, el aire baja. ujú. En el caso de un ciclón tropical, el aire Y asciende. además el aire es húmedo, ¿no? En el ciclón, En el en ciclón el y en el anticiclón es anticiclón aire seco. seco. Y es la razón Ujú. por la que nosotros tenemos, aparte de sequía, incremento de la temperatura. En el caso del aire, dices, bueno, ¿por qué es el aire seco y por qué es el aire caliente, pero en la parte alta de la atmósfera el aire realmente es frío? Lo Ujú, que pasa es que cuando va bajando el aire, se calienta por los ujú. rayos del sol. Entonces, ya cuando llega a nosotros, no sé si ustedes sentían, yo creo que sí, Sí, sí. sentíamos el aire supercaliente en la Exactamente, cara, no te ¿no? refrescaba ni el aire, decíamos nosotros. Exactamente. Mira, estamos por mandar a corte, al primer corte, pero bueno, creo que nos podemos llevar primero una enseñanza, ¿no? El clima es un fenómeno muy complejo, o sea, incide en muchas variables, ¿no? Temperatura, humedad, presión, velocidad de los vientos, etcétera, que a su vez se retroalimentan, ¿no? Entonces es muy complicado. Y entonces estamos frente a un fenómeno natural, creo que ese es el primer punto. Regresando de la pausa, pues continuamos con ese tema. Sí, No le cambie. gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros. Estamos hablando con Laura Chang, ella pues es profesora de climatología en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, en la UNAM, y también profesora investigadora en la Universidad Intercultural. Estamos hablando de estos fenómenos climáticos que estamos atravesando y luego se nos viene otro, la famosa canícula, ¿no? O sea que vamos a tener otro periodo de sequía y calor. Eh, es importante que entendamos pues, que el clima en realidad es así, es decir, varía, hay momentos más cálidos, momentos más fríos, momentos más lluviosos, pero hay factores que pueden alterarlos. Uno de ellos, decíamos, pues es el cambio climático global, es decir, el aumento de la temperatura inducido de manera muy, muy clara por las actividades humanas, desde contaminación, gases de efecto invernadero, deforestación y todo. Pero también hay otros fenómenos de los que a veces no estamos conscientes. ¿Qué tanto pudo haber agudizado el fenómeno de este anticiclón
la manera en que vivimos, es decir, en las ciudades. Yo puedo pensar que aquí arriba en los bosques de los filtros, pues sí hacía calor, pero no tanto calor. Mientras que acá abajo en la ciudad, pues era insoportable. Uno podía freír un huevo en el piso, ¿no? Es decir, la ciudad con su propia construcción o destrucción, con su carencia de áreas verdes, con la pérdida de cobertura de los bosques de los alrededores, pues está involucrada, ¿no? Sí, sí, completamente, ¿no? Hay una relación, es un factor, la cubierta, para la regulación de la temperatura, es decir, la vegetación y los cuerpos de agua son reguladores natural de temperatura. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que amortiguan, que la temperatura no tenga rangos muy extremos, es decir, no suba demasiado y no baje demasiado. Un ejemplo lo podemos ver en todas las costas. Si en algún momento nos acercamos un poquito a ver la temperatura de algún lugar costeño o una costa de México, vamos a ver que con respecto a su contraparte continental, este va a tener un rango mucho menor, es decir, la temperatura más alta en el día va a variar entre 5 y 6 grados con respecto a la temperatura más baja. Sin embargo, en lugares continentales, puede llegar a variar, hasta, no sé, el caso más extremo que conozco es en Andalucía, en verano, donde puede llegar hasta 3 grados, 1 grado y 49, 50 grados. O Sí, sea, está, está tremendo, o ¿no? sea, es Es cuando impresionante, uno quiere a ¿no? Sí. Morelia, ¿no? Dice, oye, Sí, qué sí. clima tan bonito. Sí, sí, realmente las partes tropicales de nuestro Sí, sí, planeta, sí. en cuestión climática como región, son paradisíacas en algunas, ocasiones. Después de los trópicos, que es más o menos 30 latitud norte y sur, pues las condiciones cambian bastante, ¿no? Suelen ser mucho más extremas. La vegetación, digo, había como muchas información de, pues, planten un árbol. Sí, es verdad, la vegetación regula, completamente nuestra temperatura a nivel local. Es decir, a nivel local también hay, procesos, climáticos que la ciudad de Morelia propiamente, conocemos, por ejemplo, los que vivimos aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Conocemos la estacionalidad en la que va a llover, cuándo va a ser frío, donde, por el relieve está más fresco, porque hay un cuerpo de agua, o en los mismos lugares donde viven personas cerca de estanques, también notan, y eso que es un cuerpo pequeño, pero en el área local o en el sitio local, pues también va a tener esta regulación. Entonces sí, las zonas boscosas de nuestro entorno, tenían esa gran, ventaja, ¿no? De que no se sentía tan fuertemente. Ahora, ¿qué pasa con estas islas de calor, no? Que también como concepto está estudiado en las investigaciones de cambios de temperatura, pues tiene mucho que ver con los materiales con los que nosotros construimos, pero también los colores. A uno pensaría que eso podría ser trivial, pero realmente nosotras y nosotros nos damos cuenta cuando salimos al sol, y hay quien se le ocurre que va de negro todo, ¿no? Ajá. Y son las 12 del día o 1 de la tarde, 2 de la tarde, que son el tiempo de la marcha diurna, se denomina, más calor, y pues te sientes que te estás asando, y una persona que está vestida de blanco, Está de más repente fresca, ¿no? regula la temperatura. ¿Qué pasa? Pues es el albedo, ¿no? Los colores tienen la característica de dentro de esto se llama espectro electromagnético, de absorber reemitir cierto porcentaje que se le llama albedo, el albedo como tal. Ujú. Y pues los colores claros, tienen esa característica. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué amortigua la vegetación si es verde y no es un color claro? Bueno, porque la vegetación tiene una función más allá de solo el albedo. La Ajá. vegetación tiene una evapotranspiración, la cual es la que hace que regule. Y sí tiene su albedo, tiene el albedo correspondiente al color, pero hace otras funciones que pues un color Sí, en fíjate algo que inerte no hace. hoy en la mañana un amigo me hizo favor de mandarme una foto que tomó fuera de su casa con un montón de niebla. Y pues es muy bonito porque hace unos días, pues esto no se veía, es decir, la cantidad de humedad era muy baja.
los mismos árboles estaban generando muy poca humedad, ¿no? Ujú. Sí, transpirando, pues poco Exacto. porque en realidad no estaba lloviendo, ¿no? Entonces, es importante con qué construimos, cómo lo pintamos, dices tú. Sí, nosotros vemos las planchas de asfalto, pues son oscuras, son negras. Sí, pero además no permiten el intercambio de humedad Ujú. con el suelo, incrementan el calor, que ese es un problema, ¿no? Entonces, hemos platicado aquí con algunos arquitectos que nos dicen que hay que ir pensando o repensando la forma en que construimos, ¿no? Ante la situación del cambio climático, pues ya no es tan inteligente construir tan rudo y sólido como lo Sí, hacemos, ¿no? sí, innovar, yo Sí, diría. innovar en la búsqueda de materiales Ujú. que sean más aislantes, este tipo de cosas. Pero bueno, regresando al tema, ¿cómo sabemos nosotros o cómo saben ustedes que va a ser más calor? Porque sabemos que ya se había anticipado este fenómeno anticiclónico en nuestro país, y las áreas que iba a cubrir. Yo recuerdo desde hace ya algún tiempo se anticipaba que iba a ser un año particularmente cálido. Sí, pues bueno, hay muchos modelos. Actualmente se han estado como especializando, yo diría, eh, los diferentes modelos de circulación atmosférica, en cuando se estudia cambio climático. Las regiones, me refiero en el mundo en general, tienen como sus propias escuelas para poder estudiar de manera más precisa en esas regiones el impacto, ¿no? Nosotros estamos inmersos en Norteamérica, entonces hay modelos más especializados en la región que nos dicen qué es lo que puede pasar. Pero aun cuando estos modelos de cambio climático que utilizan justamente los modelos, el IPCC, el Panel Ujú. Intergubernamental de Mental. sí, perdón, de cambio climático, hace sus escenarios. Entonces, en realidad, lo que se hacen primero es como modelos de la circulación atmosférica. Estos modelos, se toman los cambios en los variables y entonces se hacen las predicciones y los diferentes escenarios que pueden ocurrir a nivel regional. En este caso particularmente, y algo que hablábamos hace un momento del Niño, por ejemplo, en el Niño se miden anomalías del Que cambio. es una corriente marina, ¿no? Exactamente, es Ujú, una corriente marina que está ahí cerca del Ecuador, ujú, enfrente más o menos. Esta corriente fue descubierta aproximadamente en Navidad, en una Navidad, por eso se llama El el Niño, niño, la en llegada el del siglo niño, ¿no? XIX. Ajá. Y en ese momento no sabíamos cómo funcionaba el niño como tal. El niño, por sus siglas, ENSO en inglés, tiene 2 componentes que se llama El Niño y Oscilación Sur. El Ujú. niño es la corriente como tal, y puede ser el niño, tiene fase el niño y tiene fase la niña. Ahorita hemos pasado 3 ciclos de fase niña, que es, 3 años en donde la temperatura de esa corriente, disminuyó en vez de incrementar. Pero ahorita el porcentaje de que se establezca el niño como tal es más o menos de 60%. O sea, se puede estacionar, digamos, esta corriente y durar más tiempo. Sí, es decir, puede mantener las Ajá. condiciones anómalas de temperatura y permanecer por un periodo mayor. Normalmente los ciclos son entre 3 y 7 años. Entonces, Ya me asustaste. no, pues es un proceso natural. Si tiene Ajá. interferencias, si no tuviéramos cambio climático, ocurriría de todos Sí, de todas modos. maneras. El problema es que sí se intensifica con el cambio climático, especialmente, cuando el proceso es el Niño. Pero bueno, ahorita, si quieren, explicamos más específicamente sobre el proceso del Niño, recordando históricamente el Niño de 1997. Yo creo que ese sería un buen. Ujú. Sí, entonces, bueno, estudiar el clima es complejo, ¿no? Luego decimos clima, tiempo,
sí, dice uno, ¿cómo va a estar el tiempo? O ¿cómo va a estar el clima? Que después decimos, oye, a ver, qué es lo correcto? Pero bueno, estudiar estos fenómenos pues requiere mucha información, como decías tú, de las corrientes, de la temperatura, la humedad, incluso la radiación solar, ¿no? Que tanta, o lo que tú comentabas del desierto, ¿no? Bueno, pues el tipo de suelo, cómo va a generar que se caliente ese tipo de aire, ¿no? Entonces, son fenómenos bien interesantes y yo creo que podríamos decirle que la gente debe estar informada porque nos agarró como la pandemia en Babia, ¿no? Y entonces debimos haber tomado algunas previsiones, por ejemplo, sacar nuestra ropa blanca, la que fuera, buscar maneras de ventilar, que no se nos metieran los moscos, cosas así, pues para mitigar, porque el fenómeno se va a presentar, hagamos lo que hagamos, ahí está. Luego hay gente que decía, no, es que deberíamos hacer llover, ¿no? Dice, pero ¿dónde tomas humedad si la bronca es que el aire está seco? ¿No? O sea, no son soluciones tan simples, ¿no? Entonces, me imagino que tú fuiste muy consultada por estos días, ¿no? Por lo menos por tu familia y, oye, ¿qué está pasando? Estamos terminando, Laura, quería agradecerte esta Okey. aceptación. Es un tema que no se agota, por supuesto, pero pues muchas gracias y esté pendiente de nuestro programa para seguir hablando del niño, la niña y chiquillos latos. Nos Muchas vemos. gracias, hasta luego.